Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo video les traigo un tutorial que trata de cómo crear o cómo hacer una miniatura para YouTube. En este caso, para los videos que subimos a esta plataforma. Como ya sabemos, una de las partes más importantes de nuestro video es que le hagamos una muy buena miniatura para que pueda llamar o incitar al clickbait, a que las personas cada vez que vean nuestro video, ya sea que le llegue por una notificación o que nuestro video sea sugerido por YouTube, por esta plataforma, las personas al momento que vean esa miniatura, ese recuadro pequeño que aparece en su pantalla, ya sea en su celular o en su PC o en cualquier lado donde lo estén viendo, ellos apenas vean nuestros videos puedan hacerle clic para poder verlo. Claro, aparte de el título, aparte de las otras cosas que lleva, que más adelante se los estaré enseñando, pero una muy buena miniatura que incita al clickbait es muy importante para nuestros videos. Así que quédate a ver este video y sabrás cómo hacerla o cómo hago yo mis miniaturas, en este caso, para que tengas una idea de cómo poder hacerla. Así que amigos, si te gusta el video, espero que puedas suscribirte en el botón rojo que aparece ahí abajo y que le des un buen like y sobre todo que comentes sobre el video, si te gustó o no te gustó. Quiero que me lo dejes en los comentarios. Así que amigos, vamos con este video y espero que les guste. Así que allá vamos. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Google Play para descargar la aplicación que nos va a permitir crear nuestra miniatura. La aplicación se llama Pixar. Vamos a escribir Pixar y es esta que aparece aquí. Es una aplicación bastante completa, ya yo la tengo descargada y ustedes lo que tienen que hacer es descargarla. Le va a aparecer el botón de descarga. Una vez que la descargue le dan abrir, le damos a abrir y nuestra aplicación se va a abrir para empezar con la edición. En este caso le damos en la bolita morada que aparece en la parte de abajo con el signo positivo, le damos ahí y se nos abren las herramientas de edición. En este caso para fotos, podemos elegir cualquier foto que tengamos en la galería, también los videos, cualquier video que queramos editar y otras herramientas que nos presenta este editor. Pero en este caso vámonos a lo que es la creación de una miniatura y yo me voy a esta parte donde salen estos recuadros en colores. Me gustan los recuadros llamativos, rojo, verde. En este caso voy a elegir el negro, que también no es llamativo, es oscuro, pero reflejan lo que son las imágenes. En este caso me abre esta parte. Como pueden ver aquí en la parte derecha salen una serie de menús y bueno, pueden elegir cualquiera de estos, pueden indagar más adelante ustedes con más tiempo, pero le damos en la primera opción y nos va a desplegar este menú. Le damos en la primera donde dice recortar y vamos a elegir el formato o el tamaño de nuestra miniatura, que en este caso el tamaño de nuestra miniatura es 16:9, que ese es el tamaño para YouTube. También aquí puedes elegir tamaños para Facebook, para Instagram, entre otros más. Vamos a elegir 16:9 y le damos clic. En este caso ya se nos presenta el formato para la edición. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar el texto en el cual vamos a crear nuestra miniatura. Por ejemplo, yo le voy a agregar aquí donde dice texto, escribo por ejemplo miniaturas para YouTube. Vamos a escribir miniaturas para, no voy a escribir YouTube, ¿por qué? Porque más adelante les voy a explicar algo que me gusta hacer. Entonces aquí por ejemplo nos presenta de esta manera, podemos moverlo para un lado, para allá, cambiarle la letra. Bueno, ya eso queda a criterio de ustedes, si quieren cambiarle la letra, quieren ponerle otra. Bueno, aquí hay un sinfín de letras que le pueden poner. Por ejemplo, a mí me gusta esta. También podemos elegir el color. En este caso podemos elegir el color, la textura. Y bueno, a mí siempre me gusta poner las letras en color rojo, color vino tinto claro. Y bueno, también podemos darle en esta herramienta para poder elegir el color de una manera más fácil y que nos salgan más colores de los que existen aquí en el menú. La textura, otra cosa que también podemos hacer es el trazo. El trazo es que puedes trazar una línea de color alrededor de las palabras, alrededor de las letras, para que se vea más llamativa. En este caso yo lo hago y lo pongo en blanco, como por ejemplo así. Y pues el trazo lo puedes hacer ya a tu manera. Por ejemplo, yo lo hago a todo full, que me quede bien resaltado, para que de esta manera las personas puedan ver bien las letras que quiero que vean. Esto
es incitar al clickbait, a que las personas vean bien las letras, lo que les estoy mostrando, por ejemplo, lo principal, que es miniatura para YouTube. En este caso, bueno, había escrito miniatura, no me habían dicho, tenían que decirme. Bueno, ya lo acomodamos y bueno, así lo tenemos de esta manera, miniaturas para... Ahora, para agregarle YouTube, yo lo que hago es irme a la parte de imagen, agregar una imagen. Aquí le doy a agregar foto y busco la imagen de YouTube. Entonces pienso que esto se ve más bonito, por ejemplo, agregando la imagen, se ve más representativo. Por ejemplo, acomodamos aquí, acomodamos las letras y acomodamos la parte de YouTube. Como pueden ver, le falta Joe. ¿Por qué? Porque sale en negro. Entonces yo lo que hago es agregarle el Joe para completar Tube. Le agrego el texto. Entonces vamos a agregar un texto donde diga Joe. Le agrego el texto y se lo acomodamos en la parte de atrás para completar la palabra YouTube. En este caso yo trato de elegir la misma letra, el color igual, así como lo hicimos en la parte de arriba, y el trazo en este caso se lo pongo en azul para que resalte, no sé, pienso que se ve más bonito. Entonces ya eso queda de la parte de ustedes, pero recuerden que tenemos que incitar al clickbait. También, si quieren agregar una imagen, le dan en galería, agregamos así mismo como hicimos la imagen de YouTube, y como ven sale la imagen de esta manera, pero queremos solamente que salga la imagen donde salgo yo, eliminar el fondo. Entonces le damos en la parte de abajo donde dice seleccionar recorte libre, le damos ahí en recorte libre y nos va a permitir seleccionar solamente la parte donde salgo yo, es decir, mi cuerpo con mi cara y todo lo demás. Lo que tenemos es que seleccionar la parte del medio, ahí donde sale el rojo, por dentro. Seleccionamos, trazamos todo lo que es la parte de adentro hasta tener todo lo que es seleccionado. Bueno, ustedes pueden ir probando esto y pueden dedicarle un poquito más de tiempo para que les salga un poquito más bonito. En este caso yo lo estoy haciendo de forma rápida para que el video no se alargue tanto. Lo que tienen, como les dije, pueden colocarle letras, imágenes que incite a la persona a que cliquen en el video. Esto hace, por ejemplo, a mí me gusta colocarle imágenes y colocarle letras. Por ejemplo, ya aquí aparece, por ejemplo, ya llené todo, ya lo subrayé, y lo que tenemos que hacerle es darle siguiente. En este caso aparece de esta manera. Una vez que aparezca de esta manera, lo agregamos a nuestro archivo, el cual estamos editando, y esta imagen la pueden mover para allá, para acá. Como pueden ver, eliminamos el fondo. Y bueno, también, por ejemplo, los dedos están apuntando por un lado, yo la quiero voltear, la volteo, la puedo voltear, si ven como la puedo voltear, y la puedo acomodar hacia un lado, hacia la izquierda, hacia donde quiera acomodarla. Y otra cosa, también quiero que sepan que hay miniaturas que se le puede agregar imágenes, a otras que no, pero en este caso esta, si ustedes se la quieren agregar, bueno, lo pueden hacer. Bueno, vamos a acomodar bien esto, vamos a acomodar bien el título, por ejemplo, en miniaturas, que me quede como lo quiero dejar. Como les dije, ya esto lo pueden hacer ustedes de acuerdo a su criterio, como ustedes lo pueden seleccionar. En este caso, bueno, voy a acomodar esto. Ajá. Lo acomodo de esta manera y como ven ya va agarrando forma. También, si quieren, pueden ponerle un trazo alrededor de la imagen. Por ejemplo, le dan borde y sale de esta manera, y pueden, bueno, el borde se lo pueden poner más grueso, más finito. Yo se lo voy a dejar que no me quede tan grueso, en este caso me queda así. También voy a agregarle más texto, por ejemplo 2020. Esto es porque le agrego 2020, porque mi video se trata sobre una miniatura, bueno, 2020. Y esto, bueno, es incitando al clickbait. Las personas, cuando vean la miniatura, van a decir, una miniatura 2020. Bueno, vamos a ver de qué trata. Es muy diferente a las miniaturas que se encuentran en YouTube en este momento. Bueno, una vez que tenemos, por ejemplo, vamos a acomodar bien esto, acomodamos YouTube. Vuelvo y les repito, amigos, ustedes queda a su criterio como ustedes la quieran hacer. Una vez que las tengan, por ejemplo, ya a mí me quedó de esta manera, lo que le doy es guardar. Y también pueden agregarle un borde a lo que es el marco. Pueden agregar un marco alrededor de la miniatura. Hay muchos youtubers que lo utilizan.
a mí no me gusta porque bueno, lo voy a quitar y me quedaría de esta manera. Entonces le damos siguiente y le damos guardar. En este caso le damos guardar en la parte de abajo para que se guarde en nuestro dispositivo, en nuestra galería. Y si la queremos ver, lo que tenemos que hacer es irnos a galería y la miniatura nos aparece de esta manera. Así nos aparece la miniatura. La verdad que fue muy rápido, para ser tan rápido quedó excelente. Bueno amigos, esto ha sido todo y espero que te haya gustado el video. La verdad que fue bastante fácil hacer esta miniatura. No olvides suscribirte y regalarme un gran like. Así que amigos, esto ha sido todo y será hasta la próxima. Así que chao chao.